en los tipos de conducciones, ¿ya? Bueno, eso eran los ejercicios. Y vamos a ver ahora los tipos de conducción. Ya, tenemos, como aparece en la imagen, dos tipos de conducción. Normalmente los fluidos a presión, ya, que normalmente se transportan en tuberías porque tienen mayor resistencia. Y los fluidos gravitacionales, donde aquí obviamente las presiones se distribuyen en el fondo y en las paredes, generando una especie de triángulo. Los fluidos gravitacionales, ya, también pueden ser en tubería. La diferencia está con respecto a la tubería a presión, es que sí o sí tiene que tener igual una conexión o una superficie libre para que se encuentre con la presión atmosférica. A diferencia de la tubería a presión, que está totalmente llena, ¿ya? Y no hay aire en la cañería. Por lo tanto, el agua que está dentro del fluido de la conducción, ¿ya? Genera o ejerce presión en todas las direcciones. Incluso la presión puede ser mayor, tal que se puede medir a través de un tubo, por ejemplo. Es decir, se puede medir la altura de agua que supera la superficie libre de la tubería. Y tanto es así que si tenemos un tubo de pitot, por ejemplo, el primer tubo nos va a marcar solamente la presión estática o la carga estática, y el segundo nos va a adicionar la altura debido a la velocidad. Para mover de un punto a otro el flujo a presión, tiene que haber un intercambio energético, ¿ya? Este cambio puede ser simplemente una diferencia de nivel, o también puede ser un equipo, como puede ser una bomba. A diferencia del fluido gravitacional, que lo que genera movimiento es la pendiente del fondo o de la solera a lo largo de la conducción. Por lo tanto, eso genera, ese desnivel geométrico genera el movimiento por la fuerza de inercia, es decir, por la acción de la gravedad. El flujo de un líquido, o de un gas también, puede ser el aire, el aire es un gas, se usa comúnmente en sistemas de calefacción, enfriamiento, red de distribución o de desagüe. Y el fluido en estas aplicaciones usualmente se fuerza a fluir mediante un ventilador, en el caso de que sea aire o gas, por ejemplo, o de una bomba en el caso de un líquido. Normalmente se pone particular atención a la fricción, ¿ya? A la pérdida de fricción, que se relaciona directamente con la caída de presión. Recuerden que el ejemplo de la placa fija, placa fija acá abajo y la placa móvil acá arriba, la placa móvil que se le ejercía una fuerza, y teníamos que la partícula se mueve o se desplaza de un punto a otro. Por lo tanto, la velocidad del fluido, donde no había desplazamiento de la placa, porque era fija, la partícula se queda donde mismo, no tiene distancia, no avanza, no tiene un delta X,
En cambio, la partícula que estaba en la parte superior, que era la parte móvil, sí hay un delta X en un delta de T. Por lo tanto, las paredes de la tubería siempre actúan como si fuera una placa fija. En cambio, ¿qué es lo que pasa con las conducciones? ¿Ya? Sobre todo la diferencia entre la circular y la rectangular. Bueno, la rectangular es la que normalmente no sé si han visto en algunas construcciones, que son los tarros de clima, ya que son las construcciones de ventilación, que normalmente son en latón o acero, ya que el peso específico o la densidad del aire es tan liviano con respecto al agua. Recuerden que la densidad del agua es 1000 y la densidad del aire es de 1,2. Por lo tanto, no necesita resistir grandes esfuerzos. Por eso se pueden hacer o generar en construcciones rectangulares. En cambio, la tubería circular, por su diseño y su forma, puede resistir mucho mayor presión. Entonces, recuerden que en las paredes, lo que pasa con la velocidad es que es prácticamente cero. El flujo de tuberías puede tener distintas formas o distribuciones, ¿ya? Puede ser una red ramificada, puede ser una red mallada y puede ser mixta, ¿ya? Como son los casos que se ven acá abajo. Todo va a depender obviamente de la geografía del lugar, la topografía, el aspecto económico también, relevante. Y lo que se quiera lograr con respecto a la red. Por ejemplo, también tiene que ver con la urbanización. Si es solamente una calle o una avenida, me conviene obviamente hacer una red ramificada. En cambio, si tengo varias cuadras alrededor, me conviene obviamente hacer una red mallada. Ojo que si se fijan, los depósitos siempre se muestran más elevados, porque los depósitos elevados, por ejemplo, está arriba de un cerro, se tienen que alimentar un edificio que está acá. Recuerden que si es estático, debiera tener ese nivel de línea de energía total, no debiera haber disminución. Pero cuando es dinámico, recordemos que va a descender la línea de energía, va a descender esa altura, HL. Esta pendiente de fricción, que normalmente se conoce como SF, y después de eso viene la línea de gradiente hidráulico, donde ahí encontramos, por ejemplo, esa distancia que es la velocidad al cuadrado partido por 2G, y acá ya viene el P partido por gamma. Entonces, el solo hecho de tener un Z de diferencia, por ejemplo, el Z aquí me lo estaría dando a esa altura, y el P partido por gamma me lo está dando el agua acumulada. El solo hecho de tener estos dos puntos en Bernoulli me da una altura H en metros de carga de agua, que al final es presión. Por lo tanto, con eso es suficiente para mover el agua de un punto a otro. El solo hecho que
tengamos una elevación, sin la necesidad de colocar, por ejemplo, una bomba acá al inicio que mueva el agua hasta el edificio. La diferencia, por ejemplo, entre la ramificada y la mallada. Obviamente la ramificada es más simple en su diseño, regulación posterior, el cálculo también mucho más fácil. Y los consumos de agua abajo, lo negativo que tiene es que, por ejemplo, si existe una rotura o una reparación en ese punto, todo lo que está aquí agua abajo queda sin suministro. Esa es la diferencia mayor con respecto, por ejemplo, a una mallada, que a pesar que es mucho más cara, pero si tengo una intervención, por ejemplo, acá en este punto, el agua puede llegar por este circuito o puede llegar por este circuito y puede suministrar igual agua o consumo de agua al sector agua abajo de la llave o de la rotura. Pero obviamente su desventaja es que es mayor costo de implementación, ¿ya? Y también su diseño es un poco más complejo. Ustedes le pasaron el método de Cross, ¿cierto? Chicos, en ¿Eso es de hidráulica, física, profe? ¿O no? en hidráulica, no, en hidráulica general o en mecánica fluido, hay un cálculo que se llama método de Cross para calcular redes malladas. Entonces, no, Charlie, profe. No, profe. no lo han visto. No, profe. Ya. Ya, vamos a tratar de verlo. En realidad eso lo visto en mecánica casi. O ya en hidráulica general. Ya. El método de Cross es a través del que se hace el cálculo en toda la red mallada. Si tengo eso, por ejemplo, como malla, yo sé que en este punto tengo una salida de caudal, aquí otra, otro, y todos esos son nodos, donde se asume cierto caudal que va a salir en ese punto. Porque obviamente en una población hay diferentes manzanas y en cada punto se alimenta cierta cantidad de casas hacia un costado o hacia otro, por eso se selecciona así. Y lo complicado de este cálculo es que uno no sabe en realidad cuánto caudal se va por ese costado y se va por este. Y cuánto caudal sigue aquí hacia ese costado y sigue hacia allá. Y si es que sigue hacia allá, porque a lo mejor el caudal que viene acá alcanza a devolverlo hacia otro costado. Entonces, ese es el método de Cross. Me entrega los caudales, las direcciones de las caudales y las presiones en cada punto, para poder verificar que me cumplo con la presión y el caudal que estoy suministrando en cada nodo. Ya, entonces, algo así no lo vieron. No, profe. Ya. Ok. Ya lo vamos a ver. Tipo de flujo, ya, obviamente, y esto ya sí que lo tienen que haber visto, que existe el laminar, el de transición y el turbulento, ya. Y que el tipo de flujo se puede determinar a través del número de Reynolds, que son las fuerzas inerciales en razón de las fuerzas viscosas. Y ahí aparece la cinemática. La viscosidad cinemática, la velocidad promedio y el diámetro de la tubería. La condición para identificar el flujo ya es esta de acá, es decir, menor a 2300, laminar entre 2300 y 4000 de transición y sobre 4000 flujo turbulento. Para flujo a través de tuberías no circulares, por ejemplo, el número de Reynolds se basa en el diámetro hidráulico.
Se reemplaza ese D por el DH, el diámetro hidráulico. Y el diámetro hidráulico es una relación entre el 4 veces el perímetro, o el área, perdón, y el perímetro. Vale, 4 veces. 4 veces el área y el perímetro. Partido por el perímetro. Entonces, cuando se tengan que ver otro tipo de flujo, el número de Reynolds se determina reemplazando el diámetro por diámetro hidráulico. La caída de presión y pérdida de carga, ¿ya? El interés respecto a la caída de presión, o delta P, ¿ya? Es porque está directamente relacionado con la potencia necesaria para que la bomba mantenga el flujo. Recuerden, en este dibujito acá. ¿Qué pasa aquí? Se pierde altura, se pierden metros de carga, o se pierde presión directamente. Esa distancia, HL. Por lo tanto, si esa pérdida, por ejemplo, llegara hasta acá abajo, ¿ya? Y me dejara sin suministro de presión esa parte del edificio, lo que tendría que hacer yo es colocar una bombita, ¿ya? Para aumentar la línea de presión y que me cubra las necesidades del edificio, por ejemplo. Y ahí el edificio queda cubierto completamente. Entonces, se tiene que tener cuidado en las pérdidas de carga, porque las pérdidas de cargas son irreversibles, ¿ya? No se puede recuperar. Y en la práctica es conveniente expresar entonces la pérdida de presión para todos los tipos de flujo. Es decir, no solamente el delta P en una distancia determinada. Recuerden que el delta P para flujo laminar se saca a través de la ecuación de Hagen-Poiseuille, y el delta presión a través de la fórmula de Darcy-Weisbach, que es para todo tipo de flujo. Para todo tipo de flujo, no solamente el laminar. Para decir, para transición y para turbulento, se ocupa la fórmula de Darcy-Weisbach. Y aparece el factor de fricción F. Y si se fijan, también aparece la presión dinámica, que corresponde al Broglie. Si igualamos las dos ecuaciones anteriores, la para flujo laminar y para todo tipo de flujo, la de Hagen entonces y la de Darcy-Weisbach, se resuelve sola la ecuación para F, el factor de fricción. Aquí están las dos ecuaciones, la de Hagen-Poiseuille y la de Darcy-Weisbach, donde para flujo laminar entonces solo queda en función de el número de Reynolds, el factor de fricción. Es decir, basta con obtener el número de Reynolds, que es velocidad, diámetro y la viscosidad cinemática, para poder obtener el factor de fricción. En análisis de sistema de tubería, las pérdidas de presión comúnmente se expresan en términos de altura de la columna de fluido, llamada pérdida de carga, HL. Por lo tanto, se mide en metros. A partir de la estática de fluidos, que ya conocemos, recordemos que P es igual a gamma por H, la ley de hidrostática que vimos la clase pasada. Entonces, Darcy, para la pérdida de carga, representa la altura adicional, ya no la pérdida de presión, sino que la altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba y superar las pérdidas por fricción de la tubería. Recuerden que la fricción en la tubería, por aumento normalmente de la velocidad,
causa el descenso de la línea de energía. ¿Ya? Porque la línea de energía cuando está estática es estable y es por eso que existe el concepto de los vasos comunicantes, que es el nivel de manguera que normalmente ven ustedes, que usan los maestros, donde el fluido está estático y se mantiene el nivel en el mismo punto. Eso es lo que pasa con la línea de energía. Pero si este flujo se coloca en movimiento, la fricción con las paredes de la tubería va a generar una pérdida. Ese es el HL. Entonces, yo necesito superar ese HL. Es decir, a la diferencia de altura que yo tenga, Z por ejemplo, le tengo que adicionar lo que yo pierdo. Si es que quiero llegar nuevamente a la línea original de la línea de energía. Entonces, en términos de carga, recuerden que esto al final es P partido por gamma, que es H, que es la altura, por L, al final queda expresado en la ecuación de Darcy de esta forma, donde aparece nuevamente el factor de fricción y la velocidad cuadrada por partido 2G. El factor de fricción va a depender del número de Reynolds, que aparece acá abajo. Y la rugosidad relativa, que tiene que ver con el épsilon, que es la aspereza de las paredes de la tubería. Y la altura media, perdón, y el diámetro. Rugosidad, aspereza de la tubería partido por el diámetro. Esa es la rugosidad relativa o aspereza relativa que está en este costado. Y el factor de fricción que se encuentra acá. Entonces, tengo dos formas para poder obtener el factor de fricción F. Uno es el diagrama de Moody, que nos simplifica bastante la vida, ya que si tenemos un número de Reynolds identificado, subimos hasta la curva, por ejemplo, de la aspereza o rugosidad relativa, que la curva sigue esa condición, y una vez que intersecto la curva con el número de Reynolds, me voy en forma horizontal hasta el valor de F. Y ahí aproximadamente son 0.014 con esas condiciones de Reynolds y aspereza relativa. Si no tengo el diagrama de Moody, lo puedo hacer iterando, ¿ya? Iteraciones sucesivas, ya que en esta ecuación, para poder resolver el factor de fricción, no está explícita. Ya aparece el factor de fricción F en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, no puede llegar y despejarse y resolverse la ecuación. Entonces tiene que ir iterando. Se puede iterar de la siguiente forma. ¿Ya? Se asume un valor de F y se tiene que hacer la equivalencia. Una F inicial, se calcula Reynolds. Luego, como tercero, se calcula el primer componente de la ecuación, que se viene siendo A. Luego se calcula el siguiente, indicando el valor de A que dio al otro lado, obviamente. Y si F es igual a F sub 0, obviamente la iteración termina, ya que el valor de F es el aproximado. En cambio, si es distinto, se tiene que volver a calcular el número de Reynolds y vuelve al paso 2. Con un F sub 0 ahora, es decir, un F acá, que sea igual al que nos dio en el punto 4. Ustedes han utilizado el diagrama de Moody, ¿cierto? Eso sí. Sí, profe. Ya, genial. Sí, profe. Entonces, la ecuación de Colebrook, en la zona totalmente áspera, ya se puede reducir a la ecuación de von Karman, expresada acá.
donde ya el F sí es explícito, aparece un solo lado. ¿Qué es lo que se debe recordar? Que los valores de épsilon o de la aspereza, que es esto, esa es la aspereza viéndolo macroscópicamente, para tuberías nuevas es súper bajo. En cambio, esa aspereza puede aumentar si las tuberías son antiguas, son viejas o son de otro tipo de material. ¿Ya? No todos los materiales tienen la misma aspereza, hay algunas tuberías que son mucho más lisas. Por lo tanto, aquí vemos la rugosidad, si se fijan en esta tabla, en milímetros para tuberías comerciales nuevas. Si se fijan, por ejemplo, para el acero inoxidable, la aspereza es 0,02 milímetros. En cambio, para el vidrio, plástico concreto, es de 0,9. Entonces, es mucha la diferencia y va a depender obviamente del material. Ahora, no solamente existen las pérdidas debido a la fricción, que es por la tubería, sino que también existen las pérdidas debido a las piezas que se van generando en el recorrido de flujo. Por ejemplo, aquí esta válvula, SAT, la otra válvula, ¿ya? La unión, etc. Acá lo mismo. La válvula, la junta expansión y el despiece, pasa la bomba, junta antibloqueante, junta expansión de caucho, válvula, T, otra T, codo, válvula. Entonces, todo ese tipo de piezas se tienen que ir considerando porque todas ellas van a generar pérdidas menores o pérdidas singulares. Ahora, cada una de este tipo de piezas tiene un coeficiente de pérdida asociado, ¿ya? Que es el factor K. Entonces, para poder determinar la pérdida de carga singular en cada una de las piezas, se tiene que obtener el factor K que está tabulado. Ya existen tablas y existe normativa, la 2485, que es la que tiene todos los factores de K para diferentes tipos de piezas. Ahora, en los aspectos hidráulicos en sí, dependiendo del tipo de conducción, es decir, para redes domiciliarias, para redes públicas, que no requieren gran especificidad en su cálculo, se pueden utilizar ecuaciones empíricas, como por ejemplo la fórmula de Hazen-Williams, que es bastante aceptada y se puede utilizar en un largo rango de cálculo de tuberías. Y son aceptadas por casi todas las empresas sanitarias o revisores hidráulicos en el país. No hay problema con su utilización, ya que la diferencia entre la pérdida de carga que se produce por la ecuación de Hazen-Williams y la que se produce, por ejemplo, para la de Darcy, la diferencia son menores, ¿ya? Por lo tanto, para facilidad en el diseño y en el cálculo, normalmente vamos a utilizar esta ecuación, que es la fórmula de Hazen-Williams, ¿ya? Y ya no tenemos que calentarnos la cabeza para calcular el factor de fricción F. Ahora, para calcular la pérdida de carga, necesitamos la longitud, el diámetro y su caudal. Y también necesitamos el coeficiente C. Coeficiente C que está tabulado y va a depender del tipo de material, ¿ya? Los más utilizados normalmente, por ejemplo, para materiales plásticos, el C150. Y con eso ya podemos obtener rápidamente la pérdida de carga. Como sistema de bombeo, ya aquí lo más importante es lo que tienen que saber en realidad es que existe una succión que acá aparece,
que es todo este tramo. Adelante la bomba. Esa es la bomba, adelante. Y esto de acá atrás es el motor eléctrico, que es lo que aparece acá. Entonces acá está la succión y aquí está la descarga o impulsión. ¿Qué es lo que produce la succión? Bueno, este rodete o impulsor lo que hace por su forma es tomar el agua por dentro, por ese orificio, y por la geometría que tiene, toma el fluido y lo impulsa a través de esas canalizaciones, ya debido a la velocidad en las revoluciones que tiene. Ya giran normalmente casi 3000 revoluciones, por lo tanto, el agua realmente sale impulsada por la forma que tiene el rodete. Y genera, obviamente, como sale impulsada acá, es decir, aumenta la presión, aquí aumenta el vacío, por lo tanto, aumenta la succión para mantener el equilibrio. Y a través de ese eje, ya está acá atrás la parte eléctrica, el motor eléctrico, que es el que le da la potencia eléctrica, el cual la potencia eléctrica a través de esta flecha o eje es transmitida a la bomba y nos da la potencia de la bomba. Y es por eso que normalmente cuando uno calcula la bomba, existe un rendimiento asociado a la transferencia de energía entre el motor eléctrico o la potencia eléctrica y la potencia de la bomba, porque normalmente aquí en el eje o la flecha, por la fricción, se genera una pérdida de energía, que en realidad no es pérdida de energía porque la energía se conserva o cambia, pero no se elimina, ¿ya? Por lo tanto, se convierte en energía térmica en este aspecto. Las bombas, por lo tanto, son máquinas hidráulicas cuyo objetivo es convertir energía mecánica de rotación en energía cinética o potencial del fluido dentro del sistema. El efecto es añadir energía por unidad de peso, es decir, altura de velocidad o altura de presión. El aumento se refleja, ¿ya?, en la altura manométrica en cada punto, con lo cual se afecta la forma y pendiente de las líneas de energías totales y de la línea de gradiente hidráulico. La altura, la eficiencia, la altura neta de succión requerido y la potencia absorbida, por ejemplo, están en función del caudal. Estas curvas se obtienen ensayando la bomba, por ejemplo, en un pozo de pruebas, que son las curvas características de la bomba. Por lo tanto, una curva característica corresponde a la que aparece en celeste, ya que es la curva característica de la bomba. La curva del sistema es la que normalmente corresponde a los caudales que uno va necesitando, ¿ya?, a la diferente altura de presión. Entonces, donde se intersecta la curva del sistema con los caudales de diseño y la curva que me entrega la bomba, ya ese va a ser el punto de funcionamiento del sistema. Ahora, ojalá siempre ese punto quede dentro de la línea verde que aparece ahí, que es la eficiencia. Ya, ojalá lo más cercana posible. Normalmente las bombas, y lo vamos a ver, tienen varias curvas de eficiencia. Entonces hay que tratar de acercarse a la curva que tenga el mayor valor. Como carga neta positiva de succión, ya, que es NPSH en su sigla en inglés, que es la carga neta positiva, ya, es la energía disponible o requerida
para forzar un líquido determinado a viajar a través de una tubería al centro del impulsor de una bomba sin vaporizarse. Recuerden lo que vimos de la cavitación. Porque si se fijan acá, para llegar al eje de la bomba, tengo Z y tengo P partido por gamma. Por lo tanto, tengo presión o altura, porque recuerden que esos términos al final de altura, en metros, positiva. Tengo succión positiva y carga positiva. En cambio, acá en la negativa, bueno, y obviamente aquí falta que en realidad está la presión atmosférica también ejerciendo fuerza en la superficie. En cambio, acá, en este punto, solamente tengo la presión atmosférica haciendo carga. Por lo tanto, es solamente la presión atmosférica la que ejerce la fuerza en este punto para que el agua empiece a subir hasta este nivel. Ahora, ¿por qué empieza a subir? Porque en realidad el impulsor o rodete genera vacío en este punto. Va a generar vacío. Y ese vacío va a generar una circulación a través de esa tubería. Ahora, recuerden que la presión atmosférica aproximadamente correspondía a 10 metros. Una atmósfera, 10 metros de columna de agua, un bar, etc. Por lo tanto, sí o sí, por ejemplo, en ese codo, en la válvula que va acá entre medio, o acá, o en ese codo, voy a tener pérdida, porque el agua igual está fluyendo entre medio, a cierta velocidad. Por lo tanto, sí o sí voy a tener una pérdida entre medio, que aproximadamente deben ser unos 2 metros de pérdida de carga. Por lo tanto, los 10 metros que tenía disponible de presión, ya solamente voy a tener unos 8 metros. Y es por ello que normalmente las bombas, cuando tienen succión negativa, la succión no puede ser mayor a 8 metros aproximadamente. Porque si es mayor a 8 metros la succión, igual a 10, por ejemplo, o mayor a 10, el agua no va a subir. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema de bombeo no va a funcionar. Así que lo máximo que yo puedo tener como succión negativa son aproximadamente unos 8 metros, que son la presión atmosférica menos las pérdidas que se producen en la tubería. Ahora, ¿qué es lo que tengo que controlar también? En algún punto, como si llego a tener alguna presión negativa por la succión, quiere decir que voy a pasar por la presión de vapor y voy a generar esto, la misma curva que vimos anteriormente. Es decir, el líquido se va a convertir en burbujas de aire y después se va a volver a convertir en líquido. Por lo tanto, voy a generar cavitación acá en la succión. Y es por eso que también no se puede considerar succiones con altura mayor a 8 metros. Ojalá 7, 6 metros, como máximo. Si no, vamos a pasar por la cavitación. Entonces, tenemos la carga neta positiva de succión, ¿ya? Y la misma carga positiva de succión, pero disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente voy a tener un requerido y un disponible. El disponible es el que va a estar por parte del diseño y el requerido es el mínimo que necesito. Es decir, siempre el disponible ojalá tiene que ser mayor. ¿Cómo se puede calcular esto? Es decir, la presión atmosférica menos la presión de vapor del líquido, que va a depender obviamente de la temperatura, recuerden. Recuerden que a 10 grados la presión era aproximadamente 1,2 kilopascales o 12 centímetros de agua.
Y eso más la altura de succión, ya sea positiva o negativa, y las pérdidas por fricción. Y con eso voy a tener el disponible. Entonces siempre tienen que preocuparse de esto en realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un sistema de tuberías, el Bernoulli típico, ¿ya?, incluye una bomba o una turbina, la ecuación de la energía se expresa de la siguiente forma, es decir, ya el Bernoulli cambia. Ya no solamente P partido por gamma, velocidad al cuadrado más Z, sino que aparece este término, que es la altura de la bomba. Y también aparece las pérdidas de carga y la altura de la turbina en caso de haber o de existir. Y estas pérdidas de carga, recuerden que no solamente pueden ser las de fricción, sino que también pueden ser las por singularidad o piezas. Estos alfa corresponden a los coeficientes de velocidad de Coriolis, que normalmente son 1, por lo tanto no se aplican. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer un Bernoulli entre punto 1 y punto 2, ¿ya?, con respecto a lo que tiene que elevar una bomba, P partido por gamma, en ambos puntos de la presión atmosférica, por lo tanto se cancela. La velocidad de la superficie de los depósitos tienden a 0. Entonces simplemente me va quedando Z1, Z2 y la altura de la bomba. Y también obviamente las pérdidas de carga. Entonces toda esta ecuación al final queda como H de la bomba, los diferencias de Z2 menos Z1, más las pérdidas de carga. Entonces, esa es la forma de poder obtener, por ejemplo, la altura que necesita la bomba. Y que esa altura de la bomba es la altura que necesita vencer para llegar al otro depósito, por ejemplo. Y volvemos nuevamente al concepto de trabajo, que es lo que habíamos visto anteriormente, donde entonces tenemos el peso específico, el caudal volumétrico y la altura de la bomba. Y recordando que al final el trabajo es igual a la energía y a la potencia, transformamos entonces el trabajo de la bomba en la potencia, que fue lo que vimos en la materia pasada. Entonces, la potencia, ¿ya?, de una bomba no es más que el peso específico en el sistema internacional, el caudal y la altura de la bomba. Recuerden, esa es la altura de la bomba. Esa. Y eso me va a entregar la potencia en watts. ¿Ya? Eso significa el doble, potencia en watts. Ahora, si quieren transformar la unidad, acá están para poder transformar la unidad. A HP normalmente también se especifica. Normalmente uno tiene que especificar la potencia de la bomba, ya sea en HP o en kilowatts. Con respecto a los sistemas de bombeo, lo que les tiene que quedar claro es con respecto a cómo funcionan los circuitos, ya sea en paralelo o en serie, que es el de acá. En serie. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, por ejemplo, como lo veíamos en la foto de las bombas, vamos a ver si hasta acá, acá. Si se fijan, todas estas bombas están en paralelo. Es decir, toma un caudal acá, succión, y entrega el mismo caudal que después se junta en este manifold. Por lo tanto, aquí hay 4 caudales iguales. Pero ¿qué pasó con la presión que estaba en este punto? Y en este punto, y en este punto.
obviamente aumentó lo que la bomba le entrega, la presión o altura de metros que entrega la bomba. Pero esta altura aquí va a ser la misma acá, la misma acá y la misma acá. Y si sube va a ser la misma aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, las presiones se mantienen. Entonces con respecto a eso, que nos queda claro que los caudales en un sistema en paralelo se suman. Por lo tanto, puedo tener varias bombas para abastecer un caudal. Y eso se ocupa normalmente cuando el caudal es muy elevado y no tengo bombas que me entreguen el caudal necesario, pero sí me entregan la altura necesaria. Por lo tanto, puedo sumar bombas para poder satisfacer la demanda caudal. En cambio, aquí la presión o la diferencia de presión se mantiene. Es decir, la presión aquí, aquí y aquí es la misma, y aquí es la misma y aquí es la misma. Solamente se suman los caudales. Eso en paralelo. En un circuito en serie ocurre lo contrario. El caudal que está llegando acá es el mismo que sale, y es el mismo que entra en la bomba, el mismo que sale, el mismo que entra en la bomba 3 y el mismo que sale. Por lo tanto, el caudal es uno solo. No hay más caudales. Pero esta bomba entrega una presión o una altura. Es decir, si me entregó, ya hagamos con números. Cada bomba entrega, digamos que entrega 10 metros de presión. Entonces ya, ok. A la salida aquí me va a entregar 10. En la otra bomba ya tomó los 10, más los 10 de la bomba va a salir con 20. Acá lo mismo, va a llegar con 20, más la potencia que entrega la bomba, va a llegar con 30. Es decir, en el circuito en serie, ¿qué es lo que pasa? Se suman las potencias, o en realidad no las potencias, perdón, se suman las presiones, o los metros o la altura de fluido. Ya, eso es lo que pasa en serie. Se suman las presiones, en paralelo se suman los caudales. Con respecto a las instalaciones, ya lo que normalmente tienen que tener las bombas es, por ejemplo, la junta de caucho, sí, junta de goma de caucho también en el soporte para las vibraciones del motor. Tiene que tener una válvula de retención. Ya, la válvula de retención es un dispositivo que no permite el flujo en dos direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que esta bomba, por ejemplo, ya, digamos que este tanque tiene 5 metros de agua, de altura de agua. Pero esta bomba está impulsando a 50 metros el agua hacia arriba. Por lo tanto, cuando la bomba deje de funcionar, esta tubería hacia arriba va a tener 50 metros de agua hacia arriba. Obviamente, si no tengo ningún dispositivo que frene, el agua se va a devolver por acá y va a rebalsar. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Este dispositivo que se llama válvula de retención, que permite el flujo solamente en la dirección de salida y no permite que se devuelva. Esta válvula de retención es la misma que se utiliza aquí como válvula de pie, ¿ya? Pero simplemente se le adiciona aquí un canastillo para filtrar impurezas. Ahora, ¿qué más tiene que haber, por ejemplo, si la succión es negativa? Ya, tiene que existir un elemento, una conexión para poder cebar. ¿Qué quiere decir eso? Para poder inyectarle agua y llenar la bomba por completo con agua y toda su succión para que empiece a actuar la presión atmosférica empujando, y una vez que empieza a funcionar el rodete acá adentro va a impulsar esa agua, y como produce succión, perdón, al impulsar esa agua empieza a tomar agua de la succión. Lo otro acá tiene que ser totalmente horizontal, porque si no puedo juntar una bolsa de aire acá en este punto. Si junto una bolsa de aire en ese punto, al final voy a terminar pasando
por la presión de vapor. Ya que en un punto este punto, por ejemplo, va a pasar de la succión a presión de vacío, que esa es la succión. En realidad todas estas presiones son negativas, manométricamente hablando, no atmosférica, no absoluta, sino que manométrica. Y va a pasar a un punto acá en el rodete donde va a aumentar la presión, pues va a pasar por la presión de vapor nuevamente. Por lo tanto, la burbuja o la bolsa de aire que están acá al final van a explotar aquí y se va a generar la cavitación en el rodete. Recomendaciones, bueno, obviamente, ojalá trazado recto, ¿ya? No con curva porque junto a aire, bolsa de aire. Lo mismo acá. Si es una reducción hacia abajo, ¿para qué? Para no juntar el aire. La alimentación, por ejemplo, en un depósito o un estanque, ojalá que sea por el extremo opuesto. Uno, porque si es por el extremo opuesto, genero recirculación, movimiento del agua. Y así las burbujas de aire que voy generando no son succionadas tampoco. Y no genero aquí agua muerta. ¿Ya? Entonces, normalmente y siempre se tiene que tener en consideración que tanto la succión va a ser por un lado y la alimentación tiene que ser por otro. Y normalmente en un estanque, en un diseño estanque donde vengo con la cañería acá, donde se coloca un dispositivo que normalmente es un flotador que corta, como los flotadores de los estanques de los WS, tengo que igual alimentar con el agua hasta este punto. Ahora, ¿qué es esto de la sumergencia? Ya. Si la altura entre la succión y el nivel de agua es poca, lo que voy a generar va a ser un torbellino, ¿ya? Y que lo que voy a meter al sistema, por lo tanto, aire. Entonces, tengo varias formas. Uno, y lo que normalmente se hace, y lo más práctico, es generar una placa antivórtice aquí en este punto. Entonces, esa placa antivórtice lo que hace es cortar el flujo del aire. Va a chocar el vórtice aquí y no va a generarse este remolino. Y lo otro es respetar este valor de S, que es la sumergencia. Y que va a depender del caudal. Si tengo un caudal de 100 y el diámetro de la tubería es de 4 pulgadas, tengo que tener una sumergencia mínima de 1,8 metros, por ejemplo. Aquí hay varios ejemplos de bombas donde las carcasas van cambiando dependiendo del distribuidor, dependiendo del tipo de bomba, las solicitaciones, etc. ¿Ya? Pueden ser con rosca, con hilo interior acá, o algunas incluso son con unión enflanchada. Pero al final es lo mismo. La bomba, donde tiene su rodete al interior, si se fijan ahí aparece una flecha. Y ese es el sentido de giro del rodete. Y tenemos el motor eléctrico. Normalmente los motores eléctricos traen su placa en la parte superior, ya que viene con las condiciones de funcionamiento y potencia de la bomba. Y estas son las curvas características normales de una bomba, ¿ya? Donde normalmente vamos a encontrar el NPSH, que es la carga neta positiva de succión, ya la mínima, dependiendo del caudal. Los caudales son los que aparecen acá abajo. Entonces esto me entrega la altura que necesito mínima para de carga. Por ejemplo, si tengo un caudal de 30 metros cúbicos hora, necesito mínimo una carga positiva de succión de 1,8 metros aprox. ¿Qué es lo otro que me entrega? Por ejemplo, si hablamos de los mismos 30 metros cúbicos hora, es decir, 30.000 litros a la hora. Según la curva o rodete de la bomba, me va a entregar la potencia consumida, que esto que aparece acá, en kilowatts o en HP.
Y si estoy con los mismos 30 metros cúbicos hora, que aproximadamente son 500 litros minuto, aprox. Y si digo que necesito elevar a 15 metros, tengo que irme con ese caudal hasta los 15 metros. Es decir, la bomba que cubre sería la F-120 y tiene una eficiencia entre el 70 y el 72%. Obviamente hay diferentes curvas, diferentes catálogos, diferentes marcas que me van a entregar diferentes tipos de eficiencia y caudales. Por lo tanto, tengo que entre varios catálogos tratar de seleccionar la que sea obviamente la más eficiente y ojalá que esté lo más cerca posible a una de las curvas. Entonces aquí aparece el ejercicio taller número 2. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, tengo una bombita acá abajo y me tiene que entregar agua a esta piscina. Que es esta piscina del edificio que se encuentra acá arriba. Entonces, la piscina tiene 70 metros cúbicos y la condición es que tengo que llenar esa piscina en 30 minutos. Entonces, el agua está a una temperatura de 20 grados Celsius. La tubería se proyecta en cobre de diámetro comercial 150 milímetros y de largo 150 metros. Ese es el largo. ¿Por qué les doy la temperatura? Porque dependiendo de la temperatura, depende la viscosidad cinemática. Con la viscosidad cinemática, ustedes pueden determinar el Reynolds y por lo tanto el tipo de flujo. Una vez que determinen el Reynolds, con la tubería en cobre de diámetro 150, pueden obtener la rugosidad relativa. Obtienen la rugosidad relativa más el número de Reynolds, pueden obtener el factor de fricción F. Con ese factor de fricción F determinan las pérdidas por fricción y una vez que tienen todos esos datos y las velocidades pueden determinar las pérdidas por singularidades. Todo eso al final les va a dar el HL total. ¿Ya? Que son las pérdidas. Pérdidas que tienes que considerar en la altura de la bomba. Profe, ¿Sí? la tubería esta no tiene ningún codo, entonces está solamente doblada. Sí, considérela que así no. Sí, es para, en estricto rigor, poder que practiquen, para que suelten la mano con el cálculo. Ahora, lo único que Profe, tienen que considerar es que tengo esta válvula con puerta abierta, por ejemplo, ahí en ese punto. ¿Ya? No profe, consideren ni entrada de estanque ni salida de estanque. ya profe, y otra consulta, da Ujú. lo mismo qué método utilizamos, si diagrama de Moody o las ecuaciones más empíricas. No, pues no da lo mismo. Porque por eso le estoy comentando que yo aquí, por eso le entrego el agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Porque con la temperatura del agua ustedes obtenían o pueden obtener la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática para que ustedes puedan obtener el número Reynolds. Le entrego el diámetro del cobre y de Moody pueden encontrar la aspereza de la tubería de cobre. Por lo tanto, pueden obtener la rugosidad relativa. Y con esos dos puntos dentro del diagrama de Moody pueden obtener el factor de fricción F. Y el factor de fricción F no se usa en Hazen-Williams, solo se usa en Darcy. ¿Ya?
Ya, profe. Ahora, si quieren, como la otra fórmula y la otra ecuación también es súper fácil, compárenla y me explican ahí qué es lo que pasa, como adicional, si es que gusta, o simplemente decirle a ustedes para que se den cuenta cuánto es lo que cambia en realidad la pérdida. Ya, Entonces, profe. después de eso, que sacan las pérdidas, que tienen que considerar para la altura de la bomba. Recuerden que la altura de la bomba al final era, según el NUY, era el delta Z más HL. Me sacan la potencia de la bomba. Potencia empírica, ¿ya? Porque normalmente los catálogos traen la potencia. Si ustedes ahora lo único que tienen que hacer normalmente es tener la altura que necesitan y el caudal que necesitan y buscar la bomba según catálogo. En cambio, antes se calculaba la potencia de la bomba con el gamma, Q y H, porque normalmente las bombas se mandaban a fabricar. Entonces, por eso se necesitaba hacer todo este cálculo. Pero de todas maneras, igual requiero que lo hagan porque necesitan saberlo. Y me van a entregar la potencia en HP. Y por último, como de un catálogo de bombas, seleccionar la mejor alternativa y explicar por qué se seleccionó. Ahora, les voy a mandar un archivo, ¿ya? Y un link donde ustedes van a descargar un software de una página chilena donde se pueden colocar los datos de caudal que necesitan y de altura que necesitan y les va a entregar una bomba. Y una vez que le entregue esa bomba, me buscan el catálogo de esa bomba, porque ese software le va a entregar marca y modelo. Con eso, ahí mismo en la página pueden buscar ese catálogo de bomba y lo y me explican dentro del trabajo de taller cómo interceptan las curvas y si realmente corresponde o no. Les voy a mostrar la página al tiro para que la podamos ver. Profe, este taller es individual. Ya, no, pareja, porque igual está un poquito más engorroso. Dejen buscar el catálogo, lo veo al tiro. Profe, disculpa, el taller uno se entregaba hoy el sábado. Hoy hasta las 11:59. Ya, gracias, profe. Aquí, acá está. Ya, les voy a enviar por el chat un enlace. Paciencia que se anduvo quedando pegado esto. Ahí está, les mandé por el chat el enlace. El enlace lo va a llegar a la siguiente página, ¿ya? De COSLAB.
que lo que tienen que hacer ustedes es descargar donde dice cálculo de bombas Korsland e instalarlo en su PC. Y una vez que lo instalan, les va a salir una página de selección de equipo y tienen que, a ver, vamos a mostrar el tiro. Ya. Ya. Descargan el archivo, una vez instalado, seleccionan equipo, se le va a abrir la siguiente página, colocan que sea un suministro trifásico, ya, para la bomba, colocan el caudal y la altura. Obviamente los dos son según el cálculo que ustedes van a generar. Una vez que llenan todo eso, le colocan buscar bomba, que es la parte que aparece ahí en verde. Y con eso ya les va a arrojar el modelo y la curva de la bomba. Les voy a enviar esto de todas maneras para que, en caso que lo quieran tener como guía. Así que ahora voy a subir la diapositiva, chiquillos. Y ustedes son 40. Ya, el trabajo es de 3 personas y me lo debieran entregar. Estamos a 25. Miércoles. El sábado 4. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, genial. Ya, entonces, queda liberado, chiquillos. Les voy a subir al tío diapo. Profe, la tarea a su correo, ¿cierto? Sí, obviamente. Ya, gracias, Un profe, que esté gusto, bien. Díaz. Cuídense. Y porfa, chiquillos, cuando me envíen el taller, colóquenle que corresponde a hidráulica aplicada. Ya, por fin. Ya, Ya, profe, que estén gracias, muy que bien, esté bien. chiquillos. Chao, Igual, profe. cuídense.